Bien, bienvenidos a esta cápsula de movimiento rectilíneo uniforme acelerado, basado principalmente en el estudio de gráficos. ¿Cómo interpretamos gráficos para estos movimientos? Básicamente entendiendo qué significa la pendiente y qué significa el área de distintas situaciones. Antes de comenzar, hay que considerar que cuando hablamos de movimientos acelerados, tenemos la capacidad de entender que podemos trabajar con el eje horizontal y también con el eje vertical, ¿sí? En cualquier caso, el signo va a indicar si la velocidad aumenta o disminuye. Como aparece en la primera imagen, una aceleración del tipo positiva me indica que la velocidad aumenta en ese caso. En la imagen 2, una aceleración con signo negativo, la velocidad disminuye, pudiendo ser horizontalmente o verticalmente. En el último caso, cuando la aceleración es cero, vamos a asumir que la velocidad es una constante y en este caso seguiríamos hablando de un MRU, movimiento con rapidez constante. ¿Sí? Perfecto. En cualquier caso, ahora, los gráficos me entregan dos informaciones. Primero con la pendiente, segundo con el área. Para todos los movimientos rectilíneos, uniformes y acelerados, la aceleración va a ser un dato constante. ¿Sí? Y ese dato constante determina, eh, como aparece en esta gráfica, que la aceleración se mantiene constante todo el tiempo. Y al ser constante todo el tiempo, la pendiente de este gráfico siempre va a ser cero y no tiene ningún significado físico, no me indica nada, nada físico al menos. El área, sin embargo, como aparece en esta imagen, siempre indica la velocidad. Si usted tiene dudas qué significa el área de cualquier gráfico, basta con que multiplique las unidades de medida. El área, si no supiéramos y no nos acordamos de esto, significa multiplicar la componente vertical, metros partido segundo cuadrado, por la unidad de medida de la componente horizontal, segundos. Y nos podemos dar cuenta que el área me va a quedar con esta unidad de medida, por tanto yo asumo que estamos hablando de velocidad, ¿sí? Fíjense en la imagen de acá abajo, cada vez aumentamos las distancias significativamente, por tanto el objeto tiende a acelerar. ¿Okay? Ya. Siguiente diapositiva. Este gráfico posición-tiempo se caracteriza en los movimientos acelerados porque es el único gráfico que tiene una pendiente curva, digamos. Todos los demás, todos los demás datos, en cualquier tipo de gráfico, veamos una síntesis, posición-tiempo, siguiente, velocidad-tiempo, y el último, que es aceleración-tiempo, y cada uno de ellos, la pendiente, por ejemplo, en un movimiento rectilíneo uniforme acelerado, como el que estamos viendo, la velocidad es una diagonal perfecta. En este movimiento, la aceleración es una horizontal perfecta. El único gráfico que puede tener pendientes, de hecho lo tiene en el movimiento acelerado, es el posición-tiempo. Puede ser curvas ascendentes o también una curva descendente, dependiendo del tipo de movimiento, ya lo vamos a conocer. Para este gráfico, posición, tiempo, nos damos cuenta que la pendiente cada vez se hace más inclinada y aumentando. A medida que pasa el tiempo, la velocidad, por tanto, aumenta y esto ya deja de ser una constante. En un gráfico posición-tiempo, hay que recordar que la pendiente me indica la velocidad, ¿sí? Y el área no tiene un significado físico, así que no indica nada hasta el momento, ¿sí? La pendiente solamente me interesa. En este caso tengo una pendiente positiva y cada vez aumentando más. ¿Ok? Este gráfico sigue siendo el más completo de todos, el gráfico velocidad-tiempo, donde cada una de las características me entrega una información. Primero, la pendiente de este gráfico me indica la aceleración y el área me indica el desplazamiento. Aquí está. Para sacar la aceleración, yo debo sacar la pendiente de este gráfico. ¿Cómo saco la pendiente desde el punto de vista matemático? Delta I partido delta X. Desde el punto de vista físico, como está acá, ¿sí?
Ahora, las variables que están ubicadas en el eje vertical es la velocidad, y la variable que está ubicada en el eje horizontal siempre es el tiempo como variable independiente, siempre va en el eje X. Ahí está. La pendiente indica, por tanto, la aceleración, y el área bajo la curva me indica el desplazamiento. Esta área puede ser un triángulo o un cuadrado o rectángulo. Generalmente son las dos figuras. Va a depender mucho de la curva que tengamos. ¿Sí? Ok. Distintas situaciones para distintos cálculos. Por ejemplo, acá, seguimos con el gráfico velocidad-tiempo. Si yo quiero sacar el área bajo la curva de esta situación, vamos a determinar aquí que el área, la idea es que tenga figuras conocidas por ustedes. Podemos armar una especie de rectángulo ahí, la idea es que se quede derecho con datos que sean más conocidos, y por tanto, si yo sumo el área de ese rectángulo más el área de ese triángulo, puedo tener el área total. El desplazamiento total es igual al área del rectángulo más el área del triángulo. ¿Sí? En el gráfico de acá, del extremo derecho, del lado derecho de esta diapositiva, hay distintos segmentos. Incluso acá, otra vez, la pendiente 1, 2, 3, 4 y 5 me indica la aceleración. En el caso 1, la pendiente es positiva, aumenta su velocidad. En el caso 2, la velocidad es constante. Caso 3, disminuye su velocidad. Caso 4, velocidad constante. Caso 5, disminuye la velocidad. Si yo quiero saber cuánto se desplazó en los 40 metros, por ejemplo, tengo que armar estas figuras que me permitirán calcular las áreas correspondientes. ¿Sí? Y la idea es que las figuras abarquen la mayor cantidad de espacio posible, por tanto, sea bien sencillo de calcular. Generalmente la PSU va a trabajar con 2 o 3 segmentos, acá hay muchos, pero la idea es la misma. La suma de todas estas áreas va a depender de la distancia que se abarque hasta la cantidad de tiempo que me pidan. Por ejemplo, si me piden cuánta distancia hay hasta los 20 segundos, cuánta distancia avanzó a los 20 segundos, solamente toma en consideración las dos primeras áreas. ¿Bien? Movimientos verticales, los gráficos siguen siendo los mismos ahora en función del eje claramente vertical, porque estamos hablando del eje Y. Todo está enfocado ahora al eje Y, donde este dato vuelve a predominar la gravedad. ¿Sí? Cuando tenga esta curva, acuérdense que un gráfico posición-tiempo es el único que puede tener curvas. Nos va a decir que desde cierta posición el objeto cada vez fue, fíjense en las pendientes cómo se dibujan. Las pendientes son rectas que cortan en un punto a la curva que está ahí, y vamos a llegar a un punto en donde la pendiente es bastante negativa, mucho más que al comienzo. La pendiente deja de ser una constante. La pendiente acá disminuye constantemente, a diferencia de lo que pasa con la rapidez o la velocidad, en este caso. Del gráfico posición-tiempo se desprende el gráfico que está abajo. Al mirar las pendientes en el gráfico superior, me doy cuenta que la velocidad está aumentando cada vez, pero en sentido negativo. ¿Sí? El objeto, por tanto, está cayendo. Cae. Y la velocidad cada vez aumenta producto de la gravedad, ¿no? Hasta que llega un máximo, justo antes de que toque el piso, su velocidad máxima ahí. ¿Sí? Entonces, si yo quiero desprender un gráfico de velocidad-tiempo de la información anterior, es como aparece en la imagen que está en la parte inferior de este gráfico. Una velocidad aumentando negativamente. ¿Ok? ¿Qué significan los datos de la velocidad? Nuevamente, la pendiente me indica la aceleración, que es negativa, y el área me indica la cantidad de distancia que se desplaza. ¿Bien? Lo mismo pasa para un movimiento ahora vertical, donde hay un punto medio. Y el punto medio es cuando alcanzamos el punto más alto del desplazamiento. ¿Sí? En este caso, la pendiente, a medida que esto va subiendo, fíjense, la pendiente disminuye hasta que llega a ser cero. Y cuando empieza a caer, ya lo vimos en la imagen anterior, la pendiente aumenta negativamente. ¿Cómo se puede graficar eso? El gráfico que aparece acá es un gráfico muy típico PSU. La velocidad es positiva, disminuye hasta llegar a cero,
Y cuando está en 0, significa que estamos en el punto máximo de esta trayectoria. Ahora esto comienza a bajar, cambiando de sentido la velocidad. Pasa de ser positiva a 0 y ahora negativa. ¿Sí? Las otras cualidades siguen manteniéndose. La pendiente me indica de nuevo la aceleración y el área me indica el desplazamiento. Ojo, la pendiente siempre fue negativa en todo el camino, la gravedad. Siempre negativa porque la pendiente me indica la aceleración. ¿Sí? Perfecto. Hasta acá llegamos con la síntesis de los elementos más importantes de un gráfico en movimiento uniforme y acelerado.